tal? Qué gusto saludarlos, un placer estar con ustedes como siempre a través del Diario de Chiapas y todas sus plataformas digitales y también de la radio 93.9 FM7, perdón. Es un placer estar con ustedes ya, 29, ya se nos fue el mes rapidísimo, ya vamos a entrar a mayo, un mes muy bonito también. Y bueno, y con todo esto de las vacunas y pues ya mucha gente vacunándose, qué padre. Y ahorita ya vienen los de 50, 60, todavía no entro, todavía no entro, pero bueno, ahí vamos esperando nuestro turno. Y qué bueno, de verdad que qué bendición que ya muchísimos ya se están vacunando. Enhorabuena y pues que esto siga avanzando pues por la salud de todos nosotros y tener más certeza, porque la vida pues sí, hemos estado así como que muy vulnerables todos, pero bendito Dios ahí va caminando. Y bueno, ya mañana también Día del Niño para todos los niños, una felicitación de antemano y que bueno, que ya esto vaya pasando también para que puedan los niños ya divertirse y volver a su normalidad y ya no estén tan estresados en casa. De una vez, pues mi felicitación para los niños, les damos la cordial bienvenida, también les damos un fuerte abrazo con mucho cariño de parte de nuestros directivos, el doctor Gerardo Toledo Coutinho, nuestro director general, y nuestro gerente general, el licenciado Rogelio Toledo Coutinho, al cual les mandamos de verdad todo nuestro cariño y muchas gracias por estar con nosotros. Y obviamente su servidora les da las gracias, como siempre también, por estar acá viéndonos, oyendo los temas importantes que acontecen, que son siempre preparados para ustedes, para que ustedes estén enterados, para que también ustedes tomen pues su criterio, sus análisis propios y también llevarles temas sociales de beneficio para usted y para su familia. Muchas gracias. Y bueno, hoy es jueves, me encantan los jueves, me encantan todos los días, pero los jueves me encantan mucho también porque pues siempre nos acompaña pues el gran analista político nacional, Guillermo Vázquez Handal, que siempre, la verdad, me encanta desde hace mucho siempre sus análisis porque es muy puntual, muy legible, muy entendible y de verdad que para mi gusto el mejor analista nacional. Bienvenido, Guillermo, a tu casa. Un placer tenerte como todos los jueves. Pues, Vero, ¿qué te puedo decir? Muchísimas gracias. Para mí también los jueves son muy, muy especiales por el hecho de poder estar contigo, con nuestros queridos amigos de Chiapas y como siempre lo digo, también por tus inmerecidos halagos, que además los tomo con muchísimo cariño. Gracias, Nemo. Pues bueno, vamos a charlar muy a gusto. Hay muchos temas nacionales, los cuales pues tú conoces muy bien. Hoy vamos a empezar con el tema de lo del fallo del día de ayer del Tribunal, ¿no?, Electoral sobre las candidaturas de Salgado Macedonio y el candidato a Michoacán. Vamos a hablar cómo se dieron, por qué se dieron y en qué condiciones está ahorita todo este proceso. Platícanos qué fue lo que sucedió, Memo, con estas candidaturas. ¿Por qué el tribunal, a final de cuentas, pues rechaza estas candidaturas? Y ya ves que ha sido un periodo ahí medio largo con que sí, que no, que se la dan, que se la quitan, que se la regresan. Platícanos, final de cuentas, qué pasó ya con lo que el tribunal, que es la máxima ya decisión, hizo el día de ayer. Bueno, y como lo comentas, súper interesante, polémico por las interpretaciones, pero tendría que empezar diciendo que se aplicó la ley en estricto sentido. Aquí hay consideraciones que hay que tomar en cuenta. Si al presidente o al régimen no le gusta la ley, tienen la oportunidad de cambiarla en el legislativo, pero mientras eso no suceda, la tienen que respetar tal cual. No olvidemos que esta ley proviene de 2014 y que además fue fomentada e impulsada por ellos mismos después de las enormes acusaciones que se hicieron por el gasto de campaña de Enrique Peña Nieto. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta ley vigente fue ampliamente promovida e impulsada por el entonces PRD de Andrés Manuel López Obrador, como respuesta precisamente a los excesos, que todos podemos suponer que además fueron ciertos, en la campaña de Enrique Peña Nieto. Ahora eso juega en su contra. Y yo puedo entender que no les guste y está bien, porque además debo confesarte que a mí particularmente se me hace una ley extremadamente restrictiva. En las democracias modernas no debería de haber estos temas tan binarios de sis y nos. Hay matices, hay grises, hay azules, hay rojos, ¿no? Creo que es una ley extremadamente restrictiva, pero es la que hay, es la que tenemos.
y no es un tema de criterios, es la aplicación estricta de la ley. Yo por eso, la verdad, porque tuve muchísimas dudas, y aquí lo comentamos, no del INE, pero sí del Tribunal Electoral, que mediante alguna chicana o alguna presión política, esto fuera a restablecer ambas candidaturas. Sin embargo, hay 5 de los 7 magistrados que mantuvieron una actitud no solo valiente, sino en total y estricto apego a derecho, con excepción del presidente del tribunal, a quien, por cierto, le dicen el magistrado Billetes, y quiero decir que yo no lo estoy diciendo, eso es lo que se rumora y se comenta, ¿no? Que el magistrado Fuentes, mejor conocido como el magistrado Billetes, siempre ha sido muy consecuente con las decisiones de la autoridad, y puede ser que esto se explique porque ha incrementado sus bienes en más de 5 veces en un corto tiempo que no corresponde a su sueldo. Pero bueno, dicho eso, que al final de cuentas son especulaciones, creo que el fallo es estrictamente apegado a derecho. La falta es grave a consideración del instituto y del tribunal. Hay que decir, además, y es una analogía que ya hemos usado aquí contigo, que si te pasas un alto es un delito, si te lo pasas a 15 kilómetros por hora o a 100 es el mismo delito. Este argumento es que, oye, pero es que solo se gastaron 15,000 pesos. No, o sea, no reportaron, hay un dolo, hay una falta grave. Por otro lado, te diría que Samuel García en Nuevo León lleva más de 20 millones de pesos gastados reportados, y que también ahí habría que tener ciertas consideraciones de análisis, pero por lo menos los reporta, porque además en la opinión de todos los que conocen bien de la materia electoral, te dicen que la ley tiene una salvaguarda. Si tú reportas mal, hay un proceso de investigación que además se puede solventar. ¿Qué quiero decir? Si Salgado Macedonio hubiera reportado 0 o 5 pesos, hoy sería candidato. ¿Por qué? Porque en todo caso lo hubieran vuelto a llamar, a ver, oiga, esto está mal, no corresponde, corríjalo. Pero el hecho es que ante un acto de soberbia y de arrogancia decide, además confeso públicamente, no reportar absolutamente nada. Eso es una falta muy grave. En el otro sentido, en el del señor Morón, como te lo comenté semanas anteriores, yo sí sigo pensando que ahí se les pasó un poco la mano tanto al INE como al tribunal, porque él sí cumplió en tiempo y en forma. Fue el partido, es decir, Mario Delgado, quien no presentó los informes correspondientes. Por tanto, la sanción debería de ser para el partido, a través de una multa o qué sé yo. Y sí debieron de haberle restituido la candidatura a Morón, porque además esto ya ha sucedido anteriormente y se han restituido las candidaturas. Incluso se especuló, y si recuerdas también lo platicamos, que ante estos 2 escenarios era probable que el tribunal fallara no con Salgado y sí con Morón, incluso como una especie de equilibrio político de te doy una y te quito la otra. Pues no, cancelaron las 2 y sí, insisto, salvo tu mejor opinión, si la ley no nos gusta, hay que cambiarla, pero mientras exista, hay que respetarla. Sí, sin duda, Memo, es una situación sin precedentes, porque bien dices, pues bueno, también hubieron excesos, creo yo, en esas decisiones. Pero a la vez también, ahorita comentabas algo bien interesante, ¿no? Por ejemplo, el caso de Samuel García. Si bien es cierto que presentó sus gastos de campaña que están hasta ahorita, también es muy cierto que en este meollo pues está sobrepasadísimo del tope de campaña. Y tú sabes que, que en este tope de campaña pues también hay sanciones muy fuertes, que también pues cuánto tiene que ya se supo de esto, y el INE no ha dicho, esta boca es mía, ¿no? Entonces, porque quiero pensar, perdón que te interrumpa, quiero pensar que como él sí presentó un informe, están en el proceso de la evaluación. O sea, cuando digo de evaluación, a ver si coincide lo que dices con lo que está en la calle, a ver si efectivamente es la cantidad que dices, de dónde provino el recurso. O sea, eso lleva un proceso de investigación, pero ¿cuál es la ventaja? Presentó. En todo caso, si hay inconsistencias, le darán un plazo para que las componga y para ajustar lo que haya que ajustar. Solamente si al final de cuentas no lo hiciera de manera correcta, podría venir una sanción. Pero eso lo mantiene en la competencia. Por eso te decía lo de Salgado Macedonio. Fue un acto de arrogancia y de soberbia decir, ni siquiera los presento. O sea, lo hubiera presentado por un peso y hoy seguiría siendo candidato. Bueno, él argumentaba que no hizo pre-campaña, ¿no? Era su argumento. Está plenamente comprobado que sí la hizo, pero además es un procedimiento de trámite obligatorio. En todo caso, di 0, pero preséntalo. Sí, no presentó ni en ceros, ¿no? No había un documento que lo avalara.
Así es. El cambio de Morón sí lo había. Sí, sí, efectivamente. El trámite era a través del partido, o sea, él se lo entrega al partido, vamos a suponer, a Mario Delgado, y el que no lo presenta oficialmente es Morena. Entonces, no conozco al señor Morón, no tengo ninguna relación con él, pero creo que en este caso él sí es una víctima de un trámite y de su partido que fue omiso y burocrático. Claro, en este sentido, pues bueno, se apegaron a la ley el tribunal, ¿no? Y decía Córdoba, bueno, pues yo estoy yéndome a la ley, pues si no les gusta, pues cambien la ley, decía, ¿no? Así es, pero mientras exista, hay que respetarla. Exacto. En este sentido, de todo esto que se está dando, Memo, pues bueno, ahorita es ahora el quién va a sustituir estas candidaturas, que es ahorita lo que se está viendo, amén de que el día de ayer también nombraron a Macedonio y al candidato, al que iba para candidato de Michoacán, los nombraron a ambos delegados de Morena en su estado. Pero ahorita, pues bueno, en el caso de Michoacán, se está viendo quién puede tomar ese espacio. En el caso de Guerrero, se suena mucho la hija de Macedonio, que pudiera ser la idónea para ocupar este puesto. Bueno, la palabra idónea no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que ya es oficial la postura de Morena en cuanto a que la sustitución en Guerrero va a ser una mujer. Eso ya es oficial. Ya hay publicidad en redes sociales generada por la propia hija de Salgado Macedonio, donde ya se asume como la candidata. Te recuerdas que hace como una semana, incluso a tono de broma, decíamos, ¿te acuerdas de este famoso esquema de los Juanitos y las Juanitas? Que ella de manera muy puntual sale a decir, no, yo me llamo Evelyn, no me llamo Juanita, ¿no? Pero pues sí, todo parece indicar, te digo, ya es oficial que la postulación recaerá en una mujer y ya hay publicidad desde hoy en la mañana en redes sociales donde Evelyn Salgado, la hija de Félix Salgado, ya se ostenta como la eventual candidata a la gobernatura. De ser así, de confirmarse, que yo creo que sí, se va a confirmar, pues no tendría yo duda en que va a ganar, porque a Morena le alcanza para eso y para mucho más en Guerrero. Lo interesante va a ser es que si la joven Salgado gana, de acuerdo a la legislación de Guerrero, recordemos que en cada entidad esto es diferente, pues cuánto tiempo ocuparía esa gobernatura, si renunciaría para que su padre fuera sustituto, interino o incluso cumplir el periodo mínimo para poder llamar a una elección nueva. En la mayoría de los estados eso es después de los 2 primeros años, cuando ya se puede llamar a una elección nueva. Y pues evidentemente Félix Salgado podría competir porque no hay ningún argumento de ley para negarle que volviera a competir en el pasado. Digo, siempre y cuando cumpla con los trámites. Ya vimos que no le gusta mucho eso, pero supongo que en una segunda vuelta lo harían de manera puntual. Interesante porque además quedaría claro, no tengo tampoco el gusto de conocer a la hija de Salgado Macedonio, pero que quien gobernaría desde el día 1 sería él, ¿no? Creo que esto es darle la vuelta a una decisión, creo que esto es una burla, pero al final de cuentas todas las encuestas, las serias, las no serias, dicen que en Guerrero ganaría Morena, perdón por la expresión, hasta si pusieran a un perrito de candidato. Muy fuerte, Van. Y de hecho, pues bueno, estaríamos hablando que cubriría en un momento dado pues hasta 12 años, ¿no? Porque estaría ahorita en este sexenio, ya sea con la hija o las expectativas que estamos comentando que pudieran darse esos escenarios, y pudiera en un momento dado quedarse la hija y él hasta el otro competir. Entonces, fíjate que no lo había pensado, está buenísimo el análisis, porque a lo mejor la lógica te dice, bueno, gana, asume y en algún momento dado pide licencia o renuncia. No, tienes toda la razón. ¿Y qué pasa si se queda todo el periodo y en el siguiente va el papá como candidato? Sí, claro. Estaríamos hablando de una dictadura familiar, por supuesto. No sé si dentro de 6 años la gente de Guerrero seguiría votando en este sentido. Es muy sorprendente lo que sucede en este momento, pero la posibilidad es real y está muy, muy bien planteado tu análisis. Sí, y que habría que ver entonces hasta dónde jugarían con estas hipótesis, y también, pues la hija hasta dónde también decidirían si se queda o se va, ¿no? Una vez que se gane la elección. Pero ese es en el caso de Guerrero. En el caso de Michoacán, ¿cómo ves tú ahí? Porque se manejaba hoy en la mañana el nombre de una persona que no recuerdo ahorita sinceramente. La verdad yo tampoco, te quedo mal. Pero comentaban que es una persona que ha trabajado muchísimos años en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ahí no están hablando de una hija, no están hablando de un familiar cercano.
ante esta tesitura, ¿consideras que también sería el mismo escenario, que el que pongan ganaría Michoacán? Aparentemente, porque en las últimas semanas se han estado cerrando demasiado los números. En estos días he estado platicando con los principales encuestadores del país, particularmente con Gabinete de Comunicación Estratégica, que a mi consideración son los mejores, y me comentan que se están cerrando demasiado los números, que las encuestas que hoy conocemos y vemos no son precisamente las más serias en términos metodológicos y por tanto carecen de credibilidad. Hay muy poquitas encuestas en el mercado, pero en un ejercicio de modelo de números, de las 15 gobernaturas que hasta hace 1 o 2 meses, con excepción de Querétaro, Morena ganaba todas, ahorita ya andan en 7, 8, y eso se puede cerrar todavía más un enorme número de presidencias municipales y particularmente en el tema de la Cámara de Diputados. O sea que sí te puedo adelantar que esa votación promedio de la que hablan muchos, de 46, 47 en favor de Morena, es total y absolutamente falsa, que su mejor escenario no rebasa los 40 puntos, lo cual les daría mayoría simple en Cámara de Diputados, contando a sus aliados, al Verde y al PT, pero de ninguna manera tendrían mayoría absoluta para hacer cambios a la Constitución. Eso el presidente ya lo sabe, y por eso muchas de sus reflexiones y de sus dichos de los últimos días, que además demuestran un enorme coraje. En el caso de Michoacán, como preguntas, creo que sí les alcanza, sí les alcanza. No tengo el dato yo tampoco del nombre del candidato que sustituye a Morón, pero parece ser que en Michoacán sí les alcanzaría. Y lo que no sabemos es si esta persona gana, se queda a los 6 años o eventualmente también se vuelve un Juanito. No hay mucha información al respecto. Que no es parecido al caso de Salgado Macedonio, en absoluto. Es totalmente un panorama diferente. Sí, porque Michoacán es un proyecto diferente, es una persona diferente, ajena a la familia del candidato. Circunstancia diferente. Y es ahí sí otra cosa, aquí sí ya sería como algo nuevo totalmente, ¿no? No sería el mismo escenario para nada. Y lo que tú decías ahorita es muy cierto, ¿no? Ayer se comentaba mucho en los medios de comunicación nacionales, es lo que dicen, que fue un día pesado para el presidente, pesado porque hubieron varios puntos que no fueron a su favor, ¿no? Como por ejemplo lo que estamos comentando del fallo, por ejemplo lo del comentario también de lo del juez, que se amparan con lo de la telefonía, de los datos de telefonía. Biométricos. Exactamente, de biométricos de telefonía. Creo que también pasó por ahí otra cosa que no recuerdo, pero fueron como 4 puntitos que no fueron a favor de la administración actual. Entonces, ha habido comentarios, como por ejemplo del senador Monreal, que dice, bueno, yo creo que pasando esta elección tenemos que modificar cuestiones del INE, tenemos que modificar cuestiones también de estructuras también de los tribunales, y ahí se hablaban de ahí de varios temas. También lo ha dicho el presidente, como bien decías, algunos comentarios que también, pues no, ya no sabe uno ni qué pensar. Ha comentado también te diría que lo de Morena, ¿no? De que pues en un momento dado él pues casi se saldría de Morena, algo así daba a entender. ¿Cómo ves tú todo esto? Lo que te diría es que los trabajos de la legislatura terminan hoy. Se acabó la legislatura. Amenazar o blofear con el hecho de decir voy a hacer, pues tiene que ver con los tiempos y tiene que ver con las coyunturas. Hoy, en la vida real, ya no puede hacer nada más. Eso le tocará a la siguiente legislatura, y el pronóstico más serio al que yo he tenido acceso dice que tendrán mayoría simple, que serán la primera fuerza en la Cámara, pero que no les alcanza para hacer cambios constitucionales. Por tanto, todas estas amenazas carecen de fundamento. Claro, habrá que esperar la elección, habrá que ver los resultados, pero los pronósticos importan y sirven. Y lo que yo observo es que no van a tener mayoría absoluta, como sí la gozan ahora, para hacer cambios constitucionales. Sería muy prematuro hablar de que se está desmoronando el régimen. Sería además muy aventurado de mi parte. Pero lo que sí es una realidad es que la fuerza, el impacto, sobre todo por el poder legislativo, ya no lo van a tener, que hay una enorme desilusión en muchas regiones del país respecto del gobierno federal o de los gobiernos locales o municipales, y que yo veo muy cuesta arriba que todas estas intenciones de seguir transformando a contentillo y dependiendo de cómo me levanté, de qué ánimo
no tendrán ya mayor cabida. Por tanto, por ejemplo, esto de no me gustó el fallo del tribunal, lo acato, pero voy a desaparecer al tribunal, voy a desaparecer al INAI, no lo veo viable. Y además parto de la base esencial, que en una democracia las instituciones alternas o las instituciones independientes tienen que servir de contrapeso en una democracia. Desaparecerlas, aunque, insisto, afortunadamente no lo veo viable, sería el inicio de un sistema de dictadura, un sistema tiránico, y creo que eso generaría otro tipo de problemas sociales, políticos y económicos en el país. Pero afortunadamente, por lo menos ahora, no se ve que sea posible. Sí, sin duda, ahora le tocó a Morena estos fallos no a favor, pero pues ojalá sí también el INE sea, ahora sí que haya piso parejo para todos y también atiendan otras situaciones que se están dando en el país de otros partidos, de otros actores políticos, que de una forma u otra, sea la sanción que sea, si ellos lo consideran de acuerdo a la ley, pero que también las atiendan, ¿no? Y que también pues se vea que hay esa democracia, que se vea que existe esta imparcialidad, para que pues también nos dé certeza a todos los ciudadanos. Ya se puso muy alta la vara para medir. Tendrán que hacerlo así, tal cual como lo mencionas, porque de otra forma entonces sí caeríamos ya no solo en una especulación, sino en la certeza de que las decisiones se partidizan. Yo en este caso creo que los consejeros del INE, los magistrados del tribunal entienden el momento político y el momento histórico, y hasta ahorita, hasta este momento, podría decir que han sido rigurosos, pero impecables en la aplicación de la ley. Habrá que ver, por ahí comentaban, ¿no? Por ejemplo, pues algunas cosas, no conozco yo tampoco, por ejemplo, a la candidata, al contrario, pues es mujer y todas las mujeres siempre que participan en política tienen todo mi respeto porque es doble trabajo, doble esfuerzo, es una situación que pues a veces no es tan fácil como la de un hombre, con todo respeto, Memo. Y por ejemplo, pues lo que está pasando, por ejemplo, Maru Campos en Chihuahua, la candidata del PAN, que también tiene ahí cuestiones de averiguaciones y de fraudes y demás, y que también pues ha estado parado en el INE, como lo acabamos de decir de Samuel García, como de algunos otros actores políticos, que pues vamos a esperar cómo actúa el INE y que pues bueno, sea apegado a la ley, ¿no? Sin ninguna otra situación, porque sí, creo que nos merecemos todos los mexicanos tener esta democracia, tener esta certidumbre para las elecciones históricas que vienen el 6 de junio. El nivel de exigencia está muy alto. Creo que en el INE, insisto, en el tribunal lo entienden y creo que serán consecuentes con ellos, porque ya no se trata de una petición, es una exigencia. Y sí, como bien mencionas, hay que analizar caso por caso. Lo de Maru es un tema más interno entre ella y el gobernador. Lo de Samuel García, evidentemente, tiene que revisarse sí o sí, porque si bien con inteligencia logra pasar el primer filtro de sí presento mi informe, pues sí, también hay que ver qué tal está el informe. O sea, no solo por el hecho de que lo presentes ya estás libre de culpa, y además es público, y lo sabemos todos, que ya reportó más de 20 millones de pesos. Y eso es lo que reportó. Ve tú a saber, que seguramente sí, debe de ser mucho más. ¿De dónde vino ese dinero? Etcétera, etcétera. Todo el conjunto, ¿no? De cada situación. Memo, y bueno, y con todo esto que ves, ahorita me platicabas algo muy interesante que si nos pudieras compartir me daría muchísimo gusto. Acabas de platicar que estuviste sentado con una persona pues, que sabe de todas estas estrategias y encuestas, que bueno, de las encuestas, pues tienen lo suyo también, ¿no? Que suben, bajan y luego ganan otros y en fin. Pero me gustaría, si tú así lo deseas, que nos pudieras compartir un poco en relación a lo que comentaron de las gobernaturas, así de grosso modo, sobre lo de las gobernaturas que se aproximan. Bueno, independientemente del afecto personal que les tengo tanto a Líbano Sáenz como a Federico Berrueto, nada más tengo que recordarles que Gabinete de Comunicación Estratégica fue la única encuestadora en la elección de Enrique Peña Nieto que dijo que Enrique Peña Nieto no ganaría por más de 2 dígitos. ¿Tú te acuerdas que fue un tema de desprestigio general para la actividad? Que todos andaban en un promedio de 15% y que la diferencia final fue de 6.7. Bueno, pues el único que dijo que la diferencia iba a ser de 6.7 fue Gabinete de Comunicación Estratégica. Entonces yo creo que a nivel de credibilidad y de prestigio, sin lugar a dudas son los número 1. Por otro lado, por sus actividades personales y profesionales, creo que son de las personas mejor informadas en este país. No olvidemos los cargos tan relevantes que ha ocupado Líbano Sáenz en la vida
política de este país, pero además, porque siempre hay que preguntarle al que sabe. En el tema de las encuestas, lo más importante es la metodología, no la interpretación. Hoy en día, las poquitas que conocemos se hacen a través de llamadas a teléfonos celulares o vía robots. La confiabilidad de esas encuestas es de menos de la mitad. Las que importan, las que son serias, las que sí te dan un panorama son las domiciliarias, pero además tienen que tener un rango bastante amplio. Casi nadie está haciendo de esas, y hay que decirlo, por falta de recursos, ¿no? Ni medios de comunicación ni candidatos están encargando encuestas porque no hay dinero para eso. Entonces, las poquitas que conocemos, lo tengo que decir con todo respeto, son muy poco, pero si no, diría nada confiables. Hay empresas además, y no voy a señalar a ninguna en particular, que ponen el porcentaje que el cliente les paga que pongan, que además cuando tú revisas el tema metodológico y cuántos levantamientos fueron, pues es broma. O sea, encuestas en redes sociales, a teléfonos celulares, que en el 80% de los casos la persona que te contesta no vive en el lugar donde se está levantando la encuesta, etcétera, etcétera. Entonces, bajo esa consideración, pues lo tengo que decir, no hay que hacerles mucho caso. En todo caso, también tengo que decir que por un tema de respeto de confiabilidad de la información, lo que sí puedo comentarte es el tema de Cámara de Diputados. El mejor escenario que podrían tener Morena y sus aliados, incluidos, ronda en los 38 puntos de la elección, lo cual, vuelto en escaños, estaríamos hablando de 250 más 1, mayoría simple, primera fuerza en la Cámara, pero de manera imposible para hacer cambios constitucionales. En el tema de las gobernaturas, de manera genérica, lo que sí te puedo decir también, creo que sí lo puedo adelantar, es que de las 14 que iba a ganar Morena antes de que empezara la elección, hoy probablemente podrían estar ganando entre 7 y 8. Entre 7 y 8. Y bueno, ¿y quién sería la segunda fuerza después de Morena, supuestamente ahorita con este sondeo que se tiene? Bueno, por principio la coalición PAN-PRI-PRD como coalición, como bloque, pero es evidente que al llegar a la Cámara se volverán a separar y cada quien tendrá su bancada. Además, lo dijeron desde el principio, estamos yendo en bloque para poderle competir a Morena, pero no es que nos fusionamos en un solo partido. Una vez tomando posición de las curules, el PRI tendrá su bancada, el PAN la suya y el PRD la suya. Eso está claro. Entonces, no hay duda que Morena seguiría siendo la primera mayoría, o sea, no hay duda al respecto, pero no le alcanzaría para ser absoluta y poder hacer cambios constitucionales. Excelente, Memo. Pues está muy interesante la charla el día de hoy y siempre vamos a estar con más temas de estos a raíz de que ya, bueno, entre más nos acercamos, más información vamos a tener. Sin duda. Memo, de verdad es un placer, como siempre, charlar contigo estos temas que tú sabes muy bien y que nos apasionan y que nos metemos ahí de lleno, pero desafortunadamente pues el tiempo vuela y quiero agradecerte pues tu análisis como todos los jueves. ¿Algo más, Memo, que quieras agregar? Al contrario, agradecerte muchísimo poder compartir contigo los jueves con nuestro querido auditorio de Chiapas, a que tú sabes que quiero tanto. Pues de hecho, si me lo permites, este sábado en mi programa en Grupo Fórmula Diálogo Abierto, me va a acompañar precisamente Federico Berrueto, el director general de Gabinete de Comunicación Estratégica. Entonces, les invito a que lo vean porque mucho de lo que estamos platicando, él se los va a comentar de viva voz, de manera directa. Incluso me voy a adelantar. Nos va a presentar un panorama de los partidos que probablemente no conserven o mantengan el registro. Ah, pues muy bien, mira, pues el otro jueves podemos retomar esa charla Sin duda. para ver qué analizamos del tema. Te agradecemos mucho, Memo. Al contrario. Este programa para que sepan todos nuevamente. Sábado, 19:30 horas, 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Megacable, 161 de Total Play, 354 de Dish y claro, en www.radioformula.com.mx. Excelente, estaremos muy puntuales viendo este programa tan interesante. Gracias, Memo, como Gracias, siempre, Vero. mi reconocimiento, mi gratitud y te deseo que estés muy bien. Gracias, igualmente. Memo, bendiciones. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos, a todo el equipo de producción, a Ofelia de la Rosa, a Alvarito, a Luz, a todos, de verdad, muchísimas gracias al equipo de producción también que me acompaña en estos momentos también en donde estoy. Muchísimas gracias y a todos ustedes, Dios me los bendiga, cuídense mucho, por favor. Y a los niños reitero, feliz Día del Niño y a todos los padres también el día de mañana, 30 de abril, que la pasen muy, muy bonito. Y como siempre les digo,
Lo mismo nos cuesta estar enojados que estar contentos, lo mismo nos cuesta dar una sonrisa que una mala cara. Demos una sonrisa que nada nos cuesta. Bendiciones. A pesar de la distancia, nunca dejes de soñar. Así que, imagina, crea, sorpréndete, ríe y no dejes de ser un niño. ¡Feliz Día del Niño y de la Niña!